Ya está. Ya, vamos a empezar por explicar aquí arriba del rendimiento esperado de A. Tenemos un rendimiento esperado del 20% y como bien sabemos, este rendimiento esperado puede variar y por eso tenemos aquí lo que es nuestra desviación estándar, porque puede variar entre un 19% más o menos, ¿ya? Con respecto a nuestro rendimiento esperado. Es decir, que nuestro rendimiento esperado más o menos en el caso de la empresa A, nuestro rendimiento esperado es, lo haremos en porcentajes, 20%, vamos a ver, símbolo de más menos, diecinueve coma ochenta y tres por ciento. Es decir, nuestro rendimiento esperado de la empresa A es en sí 20% más menos el 19,83%. Es decir, puede aumentar, si lo redondeamos a 20%, puede aumentar 20% más a ese monto o puede reducirse de 20% menos. Así más o menos podríamos interpretarlo. Por esa razón realizamos lo que es nuestra gráfica de distribución normal. ¿Ya? Y para hacer eso necesitamos hallar los valores que tenemos aquí y vamos a variarlo en 3 puntos, en este caso. ¿Ya? Si variaría en solo 19,83%, si variaría en el doble o si variaría en el triple. ¿Ya? Así más o menos podríamos interpretar esta parte. Y por eso aquí, por ejemplo, solo lo hemos aumentado a esta misma fórmula de aquí, ¿no? Que es nuestro 20% primero de nuestro rendimiento esperado. En este caso va a ser menos 3 por nuestra desviación estándar. Y esto nos va a mostrar más o menos, aquí, vean, va a ser nuestro 20% menos el 20% de este 20% en sí. Y así va a ir reduciendo y aumentando también. Este gráfico nos muestra aquí, por ejemplo, solo en esta parte, si nos concentramos, si aquí estuviera esta línea, este es nuestro rendimiento esperado que hemos hallado, que es el 20%. Este rendimiento esperado puede variar, puede llegar al punto de acá de 0,10, 0,0016, ¿era verdad? O puede aumentar y puede llegar a 0,40, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Es decir, si tenemos un rendimiento esperado del 20%, pero ¿qué tal si se hacen hartas ventas ese año o en esa temporada? Si lo hacemos por temporadas, entonces ya no vamos a ganar solo el 20%, o sea, nuestro rendimiento esperado ya no va a ser sobre el 20%, podría llegar hasta el 40%. Esa sería una variación. Y también por el contrario, si empieza a reducir las ventas, podría reducir. Y ya no, nuestro rendimiento esperado ya no estaría en 20, estaría más abajo. Y lo mismo aquí, si ya lo duplicamos la variación, ya así, si lo triplicamos. Eso más o menos nos podríamos explicar del gráfico. En esa forma varía. Ahora, para hallar la distribución normal tenemos para que nos salga esta campanita. Porque si graficamos esta parte, por decir, nuestro gráfico no nos va a salir en forma de campana. Miren, nos sale una línea recta. Por esa razón, para que nos salga una distribución normal de más o menos lo que va a variar, vamos a hacerlo con la fórmula de la distribución normal. Y esta fórmula nos pide la X primero, que va a ser el monto que hemos hallado en nuestras variaciones,
Nos pide la media, que saben bien que en estadística la media es la sumatoria de los datos sobre el número de datos. Entonces vendría siendo nuestro rendimiento esperado de la empresa A, nuestra media. Después nuestra desviación estándar. Y eso también de la empresa A, también lo truncamos ambos para jalar la fórmula. Y finalmente la parte que nos dice acumulado lo ponemos cero o falso para que nos salgan estos datos, porque así ponemos verdadero nos va a salir otros datos y la gráfica incluso va a ser diferente. En este caso, como necesitamos la gráfica de distribución normal, vamos a hacerlo cero o falso. Si quieren escribirlo, ponen falso, igual sale el mismo monto. Ya la fórmula lo van a jalar y nos va a salir esta campanita de gráfico. Y ahí más o menos en lo que va a variar nuestro rendimiento esperado. Y lo mismo para la empresa B. Ya sacamos los mismos datos de las variaciones que va a tener. Por ejemplo, en la empresa B ya tenemos un 26% de rendimiento esperado. Y si se dan cuenta, igual casi 20% de lo que es 21% casi su desviación estándar, lo que va a variar. Entonces, en ese caso ya no, para B, que sería 26% más menos 21%. En eso, en ese rango más o menos puede empezar a variar lo que es nuestro rendimiento esperado. Puede aumentar como puede bajar. Por eso también hallamos lo que es nuestra desviación estándar para ver más o menos en qué tantos puede empezar a variar. ¿Y qué porcentaje? ¿Se ha entendido? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. Espero que se haya entendido. Lo voy a subir también la clase a la plataforma Moodle. Ya ahora ya habríamos terminado con este ejercicio. ¿Quieren que hagamos un ejercicio de 3 empresas? Solo hasta hallar lo que es la desviación del portafolio, para no alargar mucho, o quieren cortarlo la clase ahí nomás. Auxiliar. Sí, te escucho. Está bien, nos puede hacer un ejemplo más para entender mejor porque acabo de entrar y casi no entendí lo que es el gráfico. Eso casi no he entendido mucho. Podríamos hacer un ejemplo más Sí, del por favor, ejercicio con los gráficos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a hallar los gráficos porque hasta aquí ya les expliqué hasta la anterior clase, ¿verdad? En la parte de hasta la desviación estándar del portafolio. Ya lo voy a dejar el ejercicio hasta ahí y estos gráficos vamos a volver a hallar. Ya vamos a eliminar esto y este otro. Ya, vamos a empezar por este gráfico.
Ya hasta la anterior clase hemos explicado cómo hallar hasta la desviación estándar del portafolio. Y el procedimiento es el mismo. En este caso nuestra n va a ser 5, porque tenemos 5 datos. En este caso solo tenemos 5 datos. Ya, vamos a empezar. Para esto, primero, como les estaba explicando, va a ser más o menos lo que va a variar y necesitamos sacar cuánto más o menos va a variar lo que es nuestro rendimiento esperado. Vamos a poner lo que es, vamos a hacer de la empresa A. Nuestro rendimiento esperado lo vamos a truncar con fin F4 más, en este caso, el dato que tenemos a la izquierda por la desviación estándar. Igual lo vamos a truncar con fin F4. Y ahí ya nos sale el dato. Hasta ahí. A la columna de al lado vamos a sacar para que nos salga la campanita, como les dije, con la fórmula de distribución normal que tiene Excel. Ya. El que diga dist.norm.n. Ese van a elegir, ¿ya? La X que nos pide al principio va a ser el monto que hemos sacado en la anterior columna. No lo truncamos eso. Después nos dice la media. Nuestra media va a ser el rendimiento esperado que tenemos de la empresa A. Y lo truncamos con fin F4. La desviación estándar nos dice de la empresa A. Lo truncamos con fin F4. Y como les dije, podríamos poner falso. Por ejemplo, vamos a poner falso o cero, que nos va a salir el mismo monto. Jalamos la fórmula. Ahora vamos a graficar. Gráfica de dispersión. Y aquí está nuestra campanita. Aquí va a estar lo que hemos sacado nuestro rendimiento esperado de 20% y puede variar, como les dije, puede variar en 20% y puede aumentar en 20%, más o menos en ese rango. Ya, eso va a ser para la gráfica de la empresa A. Lo mismo vamos a hacer para la empresa B. El rendimiento esperado lo truncamos con fin F4 más el dato que tenemos al lado izquierdo. Eso sin truncar por la desviación estándar de la empresa B y eso lo truncamos con fin F4. Y jalamos la fórmula. En la siguiente columna, como hemos hecho en el anterior, igual con la fórmula de la distribución normal, nuestra X va a ser el dato de acá. Nuestra media va a ser el rendimiento esperado de la empresa B. Lo truncamos. En la desviación estándar de la empresa B. Lo truncamos. Y el acumulado. Yo lo voy a poner 0 en acá. Nos va a salir el resultado también. Jalamos la fórmula hasta ahí. Vamos a verificar si está bien. Aquí está bien. Lo marcamos y graficamos. Insertar gráfico de dispersión. Y este va a ser nuestro gráfico de la empresa B. Aquí está, más o menos el 26% es nuestro rendimiento esperado. Y va a variar igual entre 20 y algo, 21, así. Entonces va a ir variando. ¿Ya? En esos montos más o menos va a variar
nuestro rendimiento esperado. Eso con el gráfico de la distribución normal, para la distribución normal. Ahora vamos a graficar para el portafolio. Este cuadrito es para el portafolio. Ya, no lo voy a explicar uno por uno estos datos, pero les voy a explicar de dónde más o menos han salido. Ya, aquí hemos puesto datos de A y B. ¿Cuánto vamos a invertir en la empresa? Nuestro primer dato es si invertimos el 95% de la empresa, 95%. Ya, aquí en este caso yo le he puesto 1 menos el dato de que es XA para que me mande directamente cuánto voy a invertir en la empresa B. ¿Ya? Entonces tenemos, si vamos a invertir 95% en la empresa A, en la empresa B 5%, aquí está. Nuestro rendimiento va a ser 20% más o menos y nuestro riesgo va a ser el 19% más o menos. Y así lo he ido copiando, hallando aquí. Por ejemplo, ahora vamos a hallar del 60%. Si invertimos 60% en A y 40% en B, aquí está. 60% nos sale 22% más o menos y 20% para la empresa B, nuestro riesgo. Y nuestro rendimiento va a ser 22%. Y aquí está el riesgo. El riesgo es la desviación estándar y nuestro rendimiento es el rendimiento del portafolio. Esto también lo podemos representar en porcentajes. Y podemos decir, si invertimos en la empresa B 30% y en la empresa A 30% y en la empresa B 70%, nuestro rendimiento de ese portafolio de inversión, de esos montos que vamos a invertir, va a ser un 24%. Y nuestro riesgo va a ser 20%. Y si se dan cuenta, nuestro riesgo no varía tanto. Se mantiene más o menos en 20%, 21%. En cambio, nuestros rendimientos van incrementando. Si invierto más en la empresa A y menos en la empresa B, mi rendimiento va a ser del 20%, mi riesgo casi de un 20% también. Pero si invierto, por decir, 90% en la empresa B y en la empresa A 10%, entonces nuestro rendimiento, miren, ya va a ser 25% y nuestro riesgo va a ser el 20%. Si se dan cuenta, nuestro riesgo no ha variado tanto. Y por esas razones es importante hallar este tipo de comparaciones para ver más o menos cuánto por ciento invierto en una empresa y cuánto invierto en la otra, porque si se dan cuenta, tenemos casi el mismo porcentaje de riesgo. Esto lo vamos a graficar para hallar nuestra ruta eficiente de inversión. Ya aquí nos lanza los datos al revés, entonces por eso tenemos que seleccionar datos sí o sí. En el valor de X vamos a poner la desviación estándar, que va a ser nuestro riesgo. Vamos a volver a marcar los datos. Y para los valores de Y, vamos a poner el rendimiento esperado. El rendimiento en este caso. Nombre, podemos poner las rutas de inversión. Rutas la vamos a poner y aceptar. Esta va a ser más o menos en este caso nuestra gráfica. En otros casos, cuando invertimos así al extremo de 10% en la empresa A y en la empresa B 90, igual empieza a bajar ya más. Esto se vuelve la gráfica como una curva. En este ejercicio nos ha salido esta línea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ambas empresas tienen casi el mismo rendimiento y el riesgo también casi similares. Entonces, y tienen además, como vemos en la correlación, una relación directa. Es decir, si uno va a aumentar, el otro también va a aumentar sus, sus rendimientos. Y si uno reduce, el otro también va a reducir, por eso tiene una relación positiva, ¿ya? Una relación directa.
Ya, aquí podemos observar, como les dije, lo mismo que les estaba explicando en el cuadrito. Si invierto en lo que es en la empresa, nuestro rendimiento aquí nos va a mostrar, ¿verdad? Si invierto más en la empresa B, aquí tenemos el punto más alto, que va a ser de casi un 25% nuestro rendimiento y nuestro riesgo un 20%. Vamos a tener lo que es mayores rendimientos. Por decir, si invierto 50-50, entonces mire, mi rendimiento sigue llegando al 20%, mi riesgo, pero mi rendimiento ha bajado más o menos al 23% más o menos, nuestro rendimiento. Ya si invertimos, por decir, mm, lo más bajo, como vamos allá aquí, lo que es el 95% en la empresa A y 5% en la empresa B, miren que nuestro rendimiento va a estar en 19,80 nuestro riesgo, pero nuestro rendimiento va a estar en 20. Entonces, en este caso, lo mejor sería invertir más en la empresa B. Tal vez no un 90% siempre, tal vez un 80% en la empresa B y 20% en la empresa A del monto que queremos invertir. Eso más o menos se va a ser nuestro punto eficiente, nuestra ruta eficiente más o menos de inversión. Eso. Ah,